Hola, hola, buenas noches. Nuevamente aquí, saludándolos ya en un live más este domingo. Hoy contenta de poder compartirlo con la psicoterapeuta Angie Bonilla. Hola, Santi, buenas noches. Checando también que se escuche bien, que se escuche fuerte, que no se haga lluvia. Pues bueno, hoy con un tema que es importante siempre mencionar, y yo creo que lo hemos escuchado en muchas, hola, buenas noches, en muchas, pues ahora sí que páginas, en todos lados está este tema, que es la salud emocional. Y muchas gracias por decirme que se escucha bien, siempre he de superar el tema de que se escuche bien. No sé si sea Santiago, Carlos, hola, beso. Pues bueno, hoy con este tema y compartiendo también con Angie Bonilla, que bueno, en un momentito más se va a conectar también para poder las dos platicar. A ella la conozco no hace mucho, pero bueno, es para mí una persona que ya hemos hecho un lazo bonito y creo que eso es importante, porque bueno, empieza uno a conectar también con personas que están en lo mismo, que de alguna manera también estamos sanando a través de poder compartir lo que nosotros pues, hemos aprendido. Yo creo que todos, nada más que en algún momento para poder llegar a compartirlo también es necesario hacerlo desde el ser honestos en todo lo que nos ha pasado. Y bueno, la salud emocional es un tema que de verdad tiene mucho que dar, porque no nada más es el que digas, bueno, voy a cuidar de mi cuerpo, sino que en realidad tiene mucho que ver con la parte de las emociones, ¿no? Y los pensamientos, que yo creo que si no fuera por todo lo que tenemos hoy disponible, no habría sido pues tan complicado, ¿no? En algún momento todo lo que nos ha sucedido con los cambios que hemos tenido con la pandemia y con todas las crisis que han sucedido alrededor del mundo, creo que hoy no nos queda más que Lidia. Hola Alexis, buenas noches. Que no nos queda más que bueno ir hacia adentro. Nos dejaron también hasta cierto punto el contacto exterior fue totalmente cerrado, entonces hoy para nosotros es ay, aquí está Angie. Ay, sí, ahora mismo la voy a agregar. Listo, ya está entrando Angie. Pues sí, es algo que es muy importante tocar y son temas y muy largos y extensos y tips que les vamos a compartir. Hola Angie, buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, ahora sí te escucho bien, fuerte y Ay, qué claro. bueno. Un gusto que estés conmigo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo están? Buenas noches, porque aparte hoy es domingo, pues gracias por unirse los que nos están viendo. Agradezco mucho igual a mis amigos, a mis compañeros y a mis pacientitos y por allí andan. Para mí es un gusto. Perdón, llegué unos minutos tarde, pero me pongo ahorita en orden. Ay, no te preocupes. Pues ahora sí que este es así con confianza y sobre todo relajadas, porque eso es lo importante en la parte emocional, pues es ser lo más cercano a lo que somos realmente, porque creo que es algo importante conocernos y pues compartirles, que bueno, tengo el honor contigo de compartir este bonito live, sobre todo en este tema que les comentaba yo antes de que entraras, que es muy amplio, sin embargo les vamos a dar unos tips que nos vas a compartir. Angie te presento, es psicoterapeuta, tiene un currículum enorme que bueno, me dio algo de lo que ha hecho y verdaderamente me quedé así de wow. La verdad es que muy profesional y sobre todo que tienes un corazón muy transparente y eso es bonito, ¿sabes? Que hoy podamos compartir desde ahí porque bueno, decíamos hace rato ambas que, pues bueno, no es tanto el currículum, es aquello que también puedas llegar a compartir desde el corazón, o sea, desde que tú puedas llegar a expresar aquello que a nosotros nos ha costado en algún momento, el poder decir desde lo más profundo aquello que han sido nuestras sombras y que ahora nos ha convertido también en las personas que somos, ¿no? Y pues bueno, darte también las gracias por aceptar esta invitación
ya empiezo a compartir un poco más la parte de hacer un live con personas de verdad como tú, que de gran valor y que tienen muchísimo que aportar, ¿no? Y bueno, platícame tú, para ti, ¿qué es este tema tan profundo que es la salud emocional? Y aparte, bueno, que lo vamos ahora sí que hacer como un poquito breve en el sentido de los tips, pero bueno, creo que es importante luego llegar a los puntos, ¿no? Porque hablar de salud emocional es muy amplio, pero el poder llegar a decirlo con puntos en los cuales tú puedas ser más exacto y tener sobre todo un orden es importante para la mente, saber qué es lo que tengo que hacer, porque no nada más el hecho de que me sienta bien, ¿no? Entonces, bueno, adelante, Angie. Pues es un tema muy encantador, diría yo. Yo creo que es una de las cosas más centrales en donde deberíamos de basar como que nuestro esfuerzo, ¿no? Y empezar a trabajarlo. A veces es confuso porque igual los medios hablan acerca de pues, lo que es el autoestima, la seguridad, el empoderío femenino, etc. Hablamos mucho acerca de muchos temas que se relacionan con la salud emocional, pero realmente como dices tú, Eli, abarca muchas cosas. Yo siento que este tema nos permite encaminarnos a buscar el equilibrio, porque esa es la palabra realmente. La salud emocional es la búsqueda de esas herramientas que nos pueden facilitar llegar a buscar el equilibrio. Esa parte que a veces es algo compleja, ¿no? Queremos buscar el equilibrio de alguna forma como seres humanos. Yo creo que todos hemos hecho algo para buscarlo, y de repente decimos, pues vamos a hacer ejercicio, es que me dijeron que tengo que ir acá, que tengo que ir allá, y buscamos mil cosas para empezar como a trabajar con ese bienestar interno, ¿no? Que sin duda con esas pequeñas acciones, Eli, como que vamos juntando herramientas que nos ayudan realmente a como tratar de trabajar contigo para buscar más allá, yo creo que la felicidad, que es un término complejo. La Sí. felicidad la cosechas tú. Al final, si comienzas por ti, haces grandes cosas. He visto en terapia muchos pacientes que buscar la solución de la felicidad afuera, y de repente el descubrir que es ir hacia adentro es la principal forma o la principal fórmula que puedes empezar como que a ser consciente, que tengo que hacer yo para estar bien, porque son acciones, Eli, si me conllevas esto que te estoy diciendo, son acciones, son pequeñas cosas que nos hacen guiarnos hacia cierto bienestar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar acerca de este tema. Yo creo, Eli, que lo más importante es entender que podemos buscar muchos caminos porque es válido. Al final hay gente que me puede decir, Angie, es que yo he buscado esto, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Y a mí me ha beneficiado un buen a nivel emocional, mental, físico. Son muchas cosas, no solo es trabajar solo con hacer ejercicio y vemos como que la fórmula maravillosa, ¿no? Eso es Ujú. cuidar, Sí, es claro, un no camino, enfocarte en una, ¿no? Nada más. no sé tú qué pienses, Eli, pero es un camino lo que tenemos que buscar Ujú. y pues vamos a enfocarnos en eso, en darles las herramientas que a lo mejor pueden hacer que ustedes busquen su propio camino para buscar el equilibrio y la salud emocional que obviamente es súper importante para nivel preventivo, ¿no? Entonces, Sí. vamos a tratar a lo mejor de darles esos conceptos que a veces desconocemos, Sí, pero que claro. nos hacen mucho bien conocer. Sí, y sobre todo porque muchas veces usamos muchas formas de escape para evitar tener contacto con las emociones. En realidad existen maneras de suprimir las emociones y de reprimirlas. Cuando las suprimimos, pues obviamente nuestro cuerpo empieza a manifestar todas aquellas emociones que he estado guardando y que al final no hay ninguna que sea buena ni mala, finalmente son todas para que encontremos ese equilibrio, como bien lo dices, y pues obviamente maneras de escapar, pues pueden haber muchísimas y las conocemos como parte de, pues hay quien le dice fugas, hay quien le dice escapes, y también el llegar un momento a reprimirlas, que es cuando llegas a estar como un olla express, y entonces cualquier cosita te detona y bueno, revientas, o te vuelves muy irritable, o te vuelves de alguna manera muy, te cierras y te vuelves
a lo mejor ermitaña o ermitaño, que de alguna manera no es que sea malo, pero al final existe esa parte de poder hacer contacto con los demás desde tu salud emocional, ¿no? Que al final, pues yo también he llegado al punto de poder darme cuenta cuando me estoy sintiendo triste, cuando me estoy sintiendo enojada, pero aún así hay veces en que nos cuesta trabajo poder llegar a tener una parte de gestión, es decir, gestionarlas de una mejor manera para que podamos conocernos, porque eso es importante, no nada más decir que, bueno, es que yo soy así, pero no es una parte en la cual me esté sintiendo bien o me esté relacionando bien, al punto que muchas veces, como está nuestro entorno, es como estamos nosotros, ¿no? Y esa es la parte que es importante también que nos demos cuenta, ¿no? Y sí, darlo, como dices, ¿no? En puntos para que podamos nosotros también decir, bueno, desde qué momento es cuando yo ya tengo una salud emocional, ¿no? Es para mí, yo creo que algo que ahora puedo compartir. A veces, claro, todos tenemos parte de tener momentos en los cuales te puedas permitir enojarte o estar triste, claro, es válido, sin embargo, sin que llegue un momento en el que te empieces a destruir con las mismas emociones, ¿no? Así es. Este punto que tocas, Celi, es súper importante. Ya comenzamos, yo creo, como que vamos a empezar a abordar estos temas Ujú. importantes para poder llegar a la salud emocional. Y es aprender a identificar primero las emociones. O sea, las emociones son inherentes al ser humano, nacemos con ellas, pero a veces nos es tan complicado identificar y a veces decimos, que quisiera controlar mis emociones. No, no vamos a controlar las emociones porque, bueno, son parte de nuestra neurobiología, es normal que las sintamos. Aquí el asunto sería que ustedes comprendan lo que nosotros a través del tiempo hemos comprendido, que no vamos a cambiar el dejar de sentir, porque somos seres biológicos, vamos a sentir todo el tiempo, las emociones están ahí, ¿vale? Y son Así parte de es. nuestra naturaleza. Aprender a gestionarlas significa el tratar primero, de entender que las tengo, dejar de rechazarlas, porque a veces lo que hacemos es, yo a veces hago esto con mis pacientes y les digo, a ver, cuando te enojas, ¿qué pasa contigo? Y me dice mi paciente, pues me enojo por enojarme, ¿no? Ujú. Entonces, qué curioso, a veces las emociones las recibimos de una forma inadecuada. Al final, yo creo que la paciencia es una parte súper importante para empezar a gestionarlas, es decir, primero comprender que las tengo y luego darles un espacio en mi vida, porque así va a ser, ahí las vas Ujú. a tener. Pero la actitud como tú las recibas, eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, bueno, si tú estás enojada o estás triste, la respuesta que tú des de lo que tú sientes, porque eso no lo vas a dejar de hacer. Tenemos que aprender a entender que son parte de nosotras, las emociones o de nosotros, y que tratando de reconocer que la forma como yo la expreso, eso es la parte más saludable. Voy a buscar la forma correcta primero de sentirla. Entonces, acepto mi enojo y muchas veces les digo a mis pacientes, acéptala con amor, porque si tú Exacto. aceptas el enojo con enojo, lo único que vas a causar, pues es obviamente pues más irritabilidad en ti y al final no vas a poder tratar de comprenderla, ¿sí me entiendes? Entonces, es un ejercicio, realmente gestionar las emociones tiene su complejidad, pero cuando entiendes realmente que las tienes que recibir con amor, en lugar de rechazarlas y estar en contra de sentirlas, Claro. comienzas a ser más autorresponsable emocionalmente. Y entonces es ahí donde empiezas a cambiar la actitud de cómo tú las empiezas a recibir. Entonces, Ujú. una de las cosas que yo les invito a hacer ahí en casa, primero es identificar que tienes emociones, que ahí van a estar, pero como tú tienes que recibirlas es de la forma más amable que tú puedas. Deja de enojarte por sentir, ¿no? Entonces, Ujú. lo interesante sería expresar lo que tú sientes, porque como dices Eli, si nosotros sentimos enojo y lo gestionamos de forma incorrecta, sería, me lo guardo. Si tú te lo guardas, entonces va a estar esa ollita express que tú dices, obviamente porque no voy a aceptarla, expresarla. Una forma de sanar es expresarla. ¿Cómo lo vas Sí, a hacer? Hay mil sí. formas Eli, de hacerlo. No, y aparte te voy a decir algo que yo me he dado cuenta en la parte de
estar a lo mejor enojado precisamente por no poder controlarte, por llamarlo de alguna manera, conlleva mucha más energía. El resistir, aguantar, como bien dicen, ¿no? Es que tienes que controlarte, tienes que aguantarte o no puedes, que no te vean enojado, que no te vean triste. Todo eso conlleva más energía, por lo tanto, eso te desgasta energéticamente para poder sentir libertad, para poder hacer o llevar acciones que te hagan mejorar. Pues si tú te mantienes enojado, no está mal que sea por un día tal vez, pero que estés enojado o un mes, eso ya no habla de una buena gestión de las emociones y obviamente llega un momento en que explotas o que precisamente puede llegar un momento en el que tu cuerpo empieza a somatizar demasiada pérdida de energía y es una resistencia. Yo les digo que muchas veces es como poner tu mano aquí y la emoción acá, es decir, como tu mente tratando de resistir el no estar enojado, el no estar triste, y entonces es estar todo el tiempo luchando y teniendo resistencia a eso. Por lo tanto, estás totalmente sin energía. Y todas las emociones tienen energía, eso es bien importante que nos demos cuenta. Cuando ya tengo mucho tiempo sin ganas de nada, entonces, ¿en qué emoción me estoy manteniendo? Y darnos cuenta que es importante que al final, pues bueno, como dices, el poder primero aceptar las emociones y otra, el saber cómo me siento, ¿no? De alguna manera, hace cuánto tiempo a lo mejor que no tengo energía para hacer más allá de lo que tengo que hacer o que simplemente lo hago, pero sin ganas, ¿no? Así es. Y es ahí donde perdemos y empezamos a perder la salud emocional. Y Uh-huh. desde las emociones, desde comprender que ahí están, qué vas a hacer con lo que sabes que tienes. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, me encanta lo que dices, Eli, porque tienes mucha razón. Comprenderlas, parte de saber qué hacer con ellas, súper parte más importante. Y después aprender a recibirlas. La fórmula que yo he encontrado a través del tiempo es recíbelas con amabilidad, con amor. Entre más las rechazas, más las resientes. Entonces, Uh-huh. mi consejo sería, bueno, a través del tiempo y de la terapia me he dado cuenta que aprender a ser amable contigo es algo súper importante en la vida. Claro. Entonces, podremos tener impaciencia por muchas personas. Cuando nosotros somos impacientes con nosotras mismas o con nosotros, Uh-huh. nosotros reflejamos lo que somos. Entonces, ¿cómo voy a pedir que le tengas paciencia a tu pareja o que le tengas paciencia a tus hijos si tú misma no ejerces la paciencia en ti? ¿Sí? Claro. Entonces, parte súper importante para empezar a trabajar la salud emocional, identifica tus emociones, Uh-huh. aprende a gestionarlas, recíbelas con amor y ten una voluntad tremenda y mucha paciencia. Yo creo que esa es la parte más importante de las emociones. Y también la parte de expresar, ¿no? Hasta cierto punto, identificarlo. Una vez que lo identifico, también expresar cómo es que me siento. Y yo en algún momento con quien más lo he practicado es con mi hija. Tal vez no tanto a lo mejor con mi entorno en cuestión de amistades o relaciones de pareja, pero sí decir esto me está haciendo enojar, o me siento enojada, o me siento triste. Pero bueno, el poder decirle a mi hija, estoy enojada, pero te amo, estoy enojada contigo, pero no me siento bien, ahorita no hablemos, o hablamos después, o no, ahorita no me digas nada, porque creo que hasta cierto punto muchas veces, si tú sabes que tu reacción a lo mejor es un tanto reactiva o en algún momento agresiva, puedes llegar a saberlo, que a lo mejor no lo estás controlando, pero lo estás expresando. Y de alguna manera es decir, puedo decir que estoy enojada, tengo permiso de estar enojada, tengo permiso de sentirme triste o sentirme muy mal o a lo mejor muy deprimida, pero aún así el expresarlo a las personas que amamos o a nuestro entorno nos ayuda a lo mejor a no hacer esa parte de desquitarnos, ¿no? O de poder, como dicen, explotar, porque yo lo he comentado en algunas ocasiones, cómo llegamos a ver actos o eventos en las noticias, que es lo que en algún momento lo he escuchado en el Face, porque en realidad televisión yo nunca recomiendo porque te llena de cosas y suma que al final pues son cosas que realmente te preocupan más de lo que pudieras tú hacer, ¿no? Por eso creo yo que es más importante hacerlo en nosotros, es la suma que podemos hacer y la aportación a toda la humanidad, ¿no?
pero sí el poder llegar y decir, sí, estoy molesta, o sí, estoy enojado, estoy triste, o llorarlo, ¿no? Yo muchas veces al día de hoy creo que una de las cosas que me ayuda, a lo mejor cuando siento enojo o cuando me siento triste, es llorar. Porque bueno, y hasta les digo, les recomiendo, lloren, lloren así como si estuvieran, como los niños chiquitos, que lloran mucho así, les quitas, llora! Y después de 10 minutos ya están, y ya están otra vez muy bien, ¿no? Y dices, ¡ay! Ya se le olvidó. Y nosotros a veces nos cuesta trabajo esa parte. ¿Por qué? Porque repites y repites el cassette y el cassette. Y los niños tienen esa maravillosa manera de poder cambiar, de estar sumamente en el drama y tranquilizarse y tal vez no recordar. Es muy raro que los pequeños lleguen a decirlo, a menos de que dentro del entorno les mencionen mucho algo o que estén hablando sobre una misma situación, ¿no? Entonces, expresarlo sería un punto también muy importante que, aunado a la parte de, obviamente, identificarlo, primero aceptar las emociones, gestionarlas, expresarlas creo que va desde lo más profundo, como dices, del amor y del sentimiento hacia nosotros. ¿Por qué? Porque si yo puedo amar mis sombras, si yo puedo decir, ay, ahorita no soy la mejor, o sea, olvídenlo, no, ahorita ni me hablen, que a lo mejor puedas tú sacar, a lo mejor tanto que has acumulado con una sola persona o con un evento, ¿no? Me comentaba alguna vez una paciente que había corrido me parecía que eran algunos proveedores en su negocio muy importantes, porque ya estaba como ya express. Y después, pues obviamente ya se quedó así un poco impactada por lo que había hecho, pero en realidad todos hemos pasado por algún momento en el cual después dices, híjole, pues ahora sí creo que me pasé, y tienes una doble carga, es decir, haber gestionado ese momento y aparte, ahora ver qué pasa después de lo que hice, ¿no? Después de cómo reaccioné. Y la parte reactiva es justamente, yo creo, cuando ya hemos contenido demasiado, ¿no? ¿Tú cómo piensas en eso? Mira, qué bueno que tocas ese tema y bueno, hay la tristeza, por ejemplo, ahorita me gustaría como que repetiste un ejemplo del miedo, perdóname, del enojo, Ujú. y creo que es interesante entender esto. O sea, todos tenemos la emoción del enojo, pero la emoción del enojo es algo, recuerden que es algo biológico, ¿no? Al final es una acumulación tremenda de adrenalina en el cuerpo que se acumula y tiene que salir de alguna manera. Ujú. Entonces, esa es la biología de la emoción. Si tú comprendes esto, sabes que esa reacción va a estar ahí en tu cuerpo porque es química, ¿sí? Pero una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. Una emoción dura muy poco. Realmente son lapsos de segundos en donde toda tu adrenalina se eleva y puedes tomar malas decisiones cuando estás así, en ese instante. Pero Ujú. ¿qué tal sucede después de que pasan esos segundos donde tu ira está muy, muy intensa y pasan los segundos y va bajando la intensidad de la emoción? Por supuesto porque Ujú. el cuerpo responde para equilibrarse solo, pero tienes que darle oportunidad a que se equilibre. Por eso es importante no reaccionar cuando sentimos la emoción de forma inmediata. Tendríamos que aprender que, bueno, híjole, se subió por acá un químico y estoy casi exploto. Y es cuando tú te das la oportunidad como ser humano racional, a diferencia de los animalitos, de tratar de entender que este no es el momento para hablar o para reaccionar, que puedes Ujú. esperar, puedes respirar, puedes calmarte en privado si así lo deseas, y después dejar que fluya poco a poco el equilibrio en tu cuerpo. Entonces, bueno, hay técnicas, ¿no? Para controlar el enojo, a lo mejor una de las cuantas se sujetas el aire, después se exhala. Me encanta tu trabajo y porque el equilibrio, por ejemplo, con la meditación, con parte importante que es como para que ayudes a equilibrar todos esos químicos que forman parte de tu cuerpo, nos ayuda mucho a encontrar la búsqueda del equilibrio. Ahí vamos con lo de la salud emocional y el equilibrio. Entonces, ¿qué se vale hacer para aprender también a que las emociones tienen que aprender a gestionarse? Bueno, revisar la parte biológica y qué puedo hacer, ¿no? Bueno, Ujú. no te dejes llevar
por la emoción, porque esa dura muy poco, y el arrepentimiento dura toda la vida, ¿verdad? Porque Sí. cuántas veces no hemos reaccionado, ¿no? Ay, sí. Y igual con la Y lo- tristeza, ¿no? Podemos reaccionar de forma inadecuada por dejarme llevar en ese minuto que va a pasar y hemos tomado decisiones fatales, ¿o no? sí, Nos claro. dejamos llevar por la emoción. Entonces tendremos que aprender a controlar, gestionar, que es la palabra correcta, no Ujú. controlar, pero sí gestionar, en donde tú te das tiempo y permiso para sentirlo desde ti, de forma muy privada. No tiene por qué enterarse la gente de lo demás. Claro. Ya que pasa esa emoción, nos queda el sentimiento, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Lo que Sí. queda aquí de todo tu aprendizaje respecto a lo que viviste en ese momento. Ahí viene la parte que tú me dices que me encanta, que es expresarla. Hay gente, por ejemplo, que llega a la terapia sin saber expresar sus sentimientos o sus emociones. Entonces Ujú. yo les invito mucho a que primero reconozcan que no todos somos iguales y no por eso nos vamos a enojar, nos vamos a poner tristes, ¿sí? Claro. Cada quien reacciona y se expresa de diferente manera. Hay Sí. una técnica en psicología que se llama eh, psicología del arte, que podría ser como trabajar con algunos aspectos que se relacionan con expresar por medio del arte lo que sientes. Y hay gente que no habla, pero que tiene Ajá. capacidad de expresarlo de diferente manera, Claro. ¿no? Entonces, esos sentimientos los puedes ir trabajando con técnicas que no se relacionan con hablar, si es que tú no puedes, y yo te invito a que identifiques cómo es que tú puedes expresar tus emociones. Hay gente que agarra una guitarra y hace maravillas, o un piano, o que te Sí, agarra la pintura y te sí. pinta excelentemente bien. Esa energía es una canalización. Tengo un amigo por ahí, saludos, que me dice la Claro. música, por ejemplo, cantar, para mí es una catarsis cantar. Eso ¿Te es gusta aprender. cantar? No, a un conocido Ah, mío. yo Me pensé que, dice, ah, es que yo por medio del canto me desahogo. Es claro. correcto. No, Es y que yo aparte por te medio voy a del... decir Sí, que, perdón, que te interrumpa, pero las mejores, ahora sí que las canciones más profundas que en algún momento han sido super hits, yo creo que las han escrito desde un momento a lo mejor de suma depresión o de suma tristeza o de enojo, o tal vez es ese momento de ansiedad, ese momento en el que a lo mejor te sientes derrotado o te sientes... Y de verdad hay canciones maravillosas, como bien dices, y la música, la parte de la música o en un momento dado hasta la parte, por ejemplo, de pintura. Yo tengo una paciente que hoy mucho de todo lo que ella tenía en parte de ansiedad, hoy hace unos cuadros maravillosos, o sea, dices, y dice, me siento tan bien, puedo pintar 3 horas y la verdad es que la ansiedad ya ni siquiera me acuerdo. Y es algo, como dices, de gran valor el que tú les estés aportando esta parte, de que la parte de hacerlo así, exacto, pues sea una forma maravillosa de sacarlo, de canalizarlo y sobre todo de que se quede como parte en el cerebro, en la mente, es decir, que digas, ya tengo una forma de, hay quien a lo mejor, como dices, el ejercicio es importante que a lo mejor ahí saco todo, mi adrenalina, pienso mejor, pero también en la parte, por ejemplo, como dices, del arte, pues sí, hoy que lo mencionas de tu amigo, sí, también en algún momento a mí me gusta cantar, pero bueno, no es algo que yo diga, ahorita les agarro el micrófono, ¿verdad? Pero sí, me gusta mucho y también es importante en un momento dado que escuches si tus emociones han sido muy, a lo mejor estás muy bajoneado o como dicen, triste, que puedas utilizar la música, que pongas música que te conecte con algo bonito, porque también es sumamente inductiva. O sea, si tú estás triste y luego hay canciones que te ponen así, pues obviamente conectas más con eso. Sin embargo, si en algún momento te ayuda a sacarlo, está claro, bien, ¿no? Entonces, exacto. Es creo que correcto, sobre todo. así como parte de decir esto para mí me puede ayudar a yo cantar o a lo mejor bailar, que también yo lo he visto en mi hija, ella es bailarina de ballet, y muchas veces yo la veía que bailaba 2 horas y yo decía, que lleva 2 horas de ahí abajo bailando y ya la veía toda así y estaba toda así y a lo mejor había estado toda la mañana muy apagada.
Entonces, sí, en algún momento llegué a leer que decía, con la danza se puede llegar a conectar con el alma. Y yo creo que en la parte de arte es lo que nos estás compartiendo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo Hay en esa. situaciones en las que se tienes primero que conocer qué es la parte para ti más sencilla para expresar lo que sientes. A veces me dicen, es que yo no puedo hablar, no puedo expresar, no puedo decirle. Bueno, busca la forma de canalizar esa energía o esos, a lo mejor, como dices tú, es una energía acumulada que al final tiene que salir de alguna manera. Cada quien es diferente. Aquí podemos poner mil ejemplos. Yo puedo decir, no, pues que la danza, que el teatro, que a lo mejor el hecho de que cantes, de que agarres un instrumento y lo aprendas. Cada uno de nosotros se expresa de diferente manera. En la arte terapia hay un montón de cosas que puedes usar para ver cuál es la que a ti te gusta o te beneficia. Ahora, no, Angie, yo ese lado de la creatividad no la tengo, ¿no? A mí me gusta expresar. Entonces hay gente que se expresa por diferentes medios, ¿no? Entonces, igual hacemos postcat, ¿no? Porque nos gusta expresar lo que sentimos, o bien podemos grabarnos diciendo algo que a nosotros nos haga bien, es como un espejo. El beneficio es para ti, para los demás. ¿Sí? Ujú. Entonces, la gente construye con sus emociones, canaliza sus emociones por medio de muchas cosas. Aquí lo interesante sería saber, la pregunta al aire, ¿no? ¿Tú cómo canalizas esa energía, esas emociones? ¿De qué forma lo haces? Hay gente que sí se atreve a hablar con las personas, que expresa lo que siente. Aquí está psicoterapia, aquí está la psicología, van a terapia, expresan y trabajan sus emociones. Todo es válido siempre y cuando tú sientas ese beneficio. Cuando lo sientes, es ahí. Yo creo que es la cosa más importante, como que tú identificarlo solo, y aquí, vuelvo a repetir, ponemos muchas cosas, pero al final es algo muy personal y algo muy propio. Hay gente que escribe, ¿no? Entonces, bueno, en el arte de la escritura también viene el reflejo de las emociones. Con mis adolescentes trabajo a veces el arte por dibujo, ¿no? Ujú. O el arte por escritura. Y digo, tengo una paciente que sufrió una depresión tremenda hace muchos años, una jovencita de 16 años, e Ujú. hizo poemas, libro de poemas, literal. Entonces, Wow. bueno, aquí la situación es, podemos equilibrar las emociones, podemos convivir con ellas, sí, podemos aceptarlas y vivir mejor con ellas, sí, pero eso depende Sí, de ti, ¿no? sí, Depende de claro. nosotros. Sí, Eh, al final la primera parte, sí, es como la aceptarla, parte de decidir, ¿no? Que es como esta cuando decisión. decimos, y que llega, ¿no? A terapia, le dices, bueno, ya estás harto de estar harto, ya estás listo para poder conocerte, porque al final es la base, ¿no? El poder llegar a conocernos es justamente eso, porque entonces el concepto que tienes de ti, que a lo mejor es toda una maraña, empieza a definirse. Y definirse no es que entres en el prototipo de lo que tenemos marcado, ¿no? Porque eso de que todo el tiempo felices o todo el tiempo zen, pues no, porque en realidad venimos a este mundo a conocernos a través de las emociones. Y es tan importante gestionarlas. ¿Por qué? Porque es la base de la salud física. Entonces, creo yo que a veces mucha gente no solo se enfoca en la salud física, y no encuentran esa parte en la cual dicen, bueno, por más que como bien a lo mejor y por más que hago, si al final yo no estoy gestionando mis emociones, de alguna Exacto. manera sigo manifestándolo en algún problema de estómago, en algún problema de migraña, muchísimos, ¿no? Que al final es cuando yo les digo, sí, cuando estamos enfermos físicamente, pues vamos al doctor, pero también cuando tenemos una situación emocional que no atendemos por muchos años, llega un momento en el que hace crisis y entonces es cuando tienes que voltear y hacer un alto para Ay, poder empezar a conocernos, ¿no? Y aceptar, como bien dices, que existen muchas formas, muchas maneras de solucionar, porque siempre llegamos con cinco no, ¿no? A lo mejor por lo menos 5 o 10, ¿no? Es que no es posible por esto, y digo, bueno, ok, si a lo mejor tú estás viendo la parte del no, es importante que también, como dices, al principio, como me dijiste al principio, el poder ser menos, hacer menos juicio con nosotros mismos y tratarnos bien y decir, bueno, si tengo 5 o 6 cosas por las que no sé cómo gestionarlas, bueno, vamos a encontrar 5 soluciones y ahorita nos estás aportando esa parte de lo que significa el arte o en algún momento el poder hablar, el poder escribir. La escritura es
es buena. A veces hay gente que me dice, ay, es que yo no quiero escribir, pero bueno, siento que si escribo voy a llorar, pero esa es la parte que estamos resistiendo. Y cuando empiezas a escribir, te vas como hilo, ¿no? Y es bien importante que podamos encontrar esa manera de que en algún momento, y yo se los he compartido, que tengas ese libro, ese cuaderno en el cual tú puedas expresar. Y hay veces que cuando regresas un poco a leer algo de lo que alguna vez has escrito, dices, ay, qué mal me sentía, ¿no? Ay, qué mal me encontraba. Pero vamos aceptando la sombra que se refiere a las emociones que muchas veces resistimos, ¿no? Que a lo mejor en algún momento cuando ya lo puedes decir, sí conozco que ciertas cosas son detonantes en mí, pues procuro darme cuenta y hacer un alto para no dejarme ir totalmente hasta que pueda encontrar formas y que tenga ya los puntos claros sobre las herramientas, ¿no? Así es. Ahorita se me ocurrió una frase por ahí que leí acerca de que la mente es un campo. Lo vi en una conferencia de Eric Corbera y hablaba acerca del que la mente es un campo. Me encantó esa parte porque lo que siembres en tu mente van a ser semillas. ¿Qué semillas estás sembrando hoy para que tu mente tenga ese equilibrio, esa salud emocional? Entonces, una parte son las emociones, gestionarlas, aprenderlas. Ya hablamos acerca de cómo expresarlas y otra parte bien importante para buscar ese equilibrio emocional es entender que tus pensamientos son semillas. Sin duda me encantó esa analogía, porque al final la mente sí, realmente es como un campo. Lo que tú siembres en tu cabeza es lo que vas a cosechar, ¿no? Acerca de tu vida. Claro, Entonces, sí. hay que cuidar mucho la sugerencia, tu narrativa mental, cuídala, Tu historia. cuida cómo estás pensando, Uh-huh. porque no solo es pensar por pensar, sino voy a Elegir. empezar a entender cómo es que yo pienso comúnmente acerca de cuando tengo un problema o cuando tengo una crisis grave, cómo es que yo respondo. Claro. Si Y respondes mal ante un acontecimiento, pero la vida te muestra una prueba, ¿no? Te da esa crisis, que me encanta una parte tuya que rescato mucho, las crisis te llevan hacia adentro, hacia investigarte un poco más, para que después comprendas para qué te va a servir. Entonces, claro, esta parte de la narrativa mental es para mí súper primordial también. Aprende a revisar lo que piensas. Cuando uh-huh. empezamos a revisar cómo pensamos, podemos hacer cosas maravillosas. Sí, claro. Y sabes qué pasa también que tiene mucho que ver con la parte de las creencias y los pensamientos que siempre están sobre mí, ¿no? Es decir, algo que yo en algún momento también me he dado cuenta es ciertas palabras que llegamos a utilizar como parte de nuestra historia. El siempre y el nunca, por ejemplo. Ah, creo que se salió. Pues solita se salió. Pero bueno, ahorita vamos a esperar a que vuelva a entrar Angie porque se salió, yo creo, sin querer. Pero bueno, hablando justamente del siempre y del nunca, pues bueno, yo siempre he dicho que ni siempre ni nunca. Solo son cuestiones de cuando nosotros creemos que si mi historia sí ha tenido cosas repetitivas, pues obviamente llega un momento en el que pasa a ser como, es que siempre me sucede lo mismo. No, más bien, siempre lo observo de la misma manera. Pero bueno, voy a ver aquí Angie que yo creo algo hizo, yo vi, ay, aquí está, y se salió. A ver. Angie, vuelve. Pero bueno, Angie Le piqué querida, me algo, quedé hablando perdón. sola. No sé qué le piqué. Sí, yo pum, vi que le picaste y dije, bueno, bye. Ay, pero estoy No, es que compartiendo yo. estoy viendo por ahí, quiero mandar saludos a las personas que se están uniendo con nosotros. Muchas gracias por estar atentos a este programa. Cata, eh, Catita, no sé si puedas leer por ahí los nombres, porque a mí ya no me Ah, sale. sí, sí, está Cata Huasco. Gracias, Cata. René, primo, un beso con mucho cariño y amor. Margar, no sé si sea Marta, bueno, Mi Mar, hermana, te José quiero, amiga. Arturo Cerón, Arturo, Kevin Contreras, Kevin, te mando Irma un beso.
Enrique Ayala, Gabriela Álvarez, Gaby Gracias. hermosa, a Christopher Mares, a Hola, Cris, gracias. Claudia, Claudia Díaz, Clau, aquí un estás abrazo. tú, mi hermana Lidia, hermana querida, Alexis Melchor, Ale, a un abrazo. Carlos, tan importante para mí, Santi, que yo no puedo saber si es Santiago o Santi, yo digo, no sé si sea Santiago, pero bueno, y pues bueno, a Gracias. todos siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y pues estaba yo justo en la parte de decirte que dos de aquellas palabras que muchas veces han sido parte también de mi vocabulario, pero hoy procuro no meterlas tanto en la parte, como dices, en la narrativa o en la historia que me cuento, porque si siempre nos contamos la misma historia, no podemos verlo diferente. Todos los eventos son neutros en realidad. Entonces llega un momento en el que cada quien lo ve, como dices, todos somos diferentes. Entonces cada quien lo ve dependiendo de cómo ha sido su experiencia de vida. Entonces, si en algún momento he visto a lo mejor muchas injusticias, si yo pongo el siempre, es algo muy pesado para la mente y obviamente la emoción conecta por instantáneamente. Porque entonces el registro del impacto emocional que hay cuando yo tengo algún evento, algún problema, un reto, un trauma, obviamente el impacto emocional se queda muy grabado. Por lo tanto, si yo lo conecto con ciertas palabras o con ciertas situaciones o ciertas, como por ejemplo, te decía yo la parte de es que siempre me pasa lo mismo, es que nunca esto. ¿Por qué? Porque generaliza y obviamente desde la narrativa está creada la parte de la emoción, porque en base a aquello que yo estoy pensando en referencia a un evento que es neutro, pues obviamente yo lo voy a interpretar como yo conozco, ¿no? Como yo sé. Y es la parte de lo conocido, dirían por ahí. Entonces, si lo conocido no ha funcionado, quiere decir que entonces tengo que cambiar la forma en la que estoy viendo la historia. Y compartiéndote esta parte con, por ejemplo, con constelaciones, y a mí yo me he dado cuenta que muchas veces la gente que casi, bueno, más bien casi todas llegan o llegamos en algún momento con nuestra historia, ¿no? Y la historia, desde donde yo me la cuento, está totalmente reafirmada por eventos que se han repetido, sobre todo por la parte del programa que tenemos, ¿no? Entonces, si aunado a eso la emoción es fuerte, pues obviamente tiene que haber, no sería necesariamente una desprogramación, porque los programas no se borran, solamente se apagan. Es decir, solamente puedes llegar a decir, voy a conectar diferente, voy a conectar, voy a pensar distinto o voy a reaccionar de otra manera. ¿Por qué? Porque si pienso distinto, la reacción es otra. Pero si yo siempre pienso sobre un evento igual me siento a lo mejor herido de alguna forma, me siento humillada, me siento traicionada. Evidentemente la emoción va a ser la misma, entonces se reafirma. Por eso mucho de lo que recién hacemos cuando despertamos es, lo primero en lo que yo tengo el pendiente va sobre el mismo pensamiento y sobre la misma emoción. Entonces, por eso es tan importante que podamos darle batería a nuestra mente con unos minutos al día, como sería algo importante también compartirles que parte desde qué es aquello que yo siempre estoy pensando o sobre qué es mi foco de atención. Si a lo mejor es únicamente el problema y no la solución, o no qué estoy perdiendo y no qué estoy ganando, qué es aquello que estoy tratando de controlar, que ese sería también uno de los puntos creo importantes, ¿no? Poder llegar a decir, ay, no, basta del control, ¿no? Claro. Para poder, Si no nos sí, dime. Te voy a decir, y si no nos creen, ahí les va una base científica. El 80% de los pensamientos que tenemos son negativos. Lo dice un experto en neurofeedback que hizo una investigación acerca de, obviamente, algunos, bueno, es que es una técnica en donde te conectan aparatos y van viendo cómo funciona la neurobiología química del cerebro. Entonces, hacen este experimento y determinan que el 80% de los pensamientos que tenemos son negativos. En serio, créanselo. Bueno, son absurdos y repetitivos. Si no estamos pensando en lo que pasó ayer, ¿no? Nos la pasamos pensando en lo que va a pasar ahorita que no es el futuro y perdemos el presente consciente. Entonces, bueno, no estamos sacando esto de la manga, de verdad no se lo estamos inventando, pero si tú le haces caso al cerebro y a todo lo que piensa,
yo te diría, bueno, estás viviendo en la fantasía, porque Ujú. muchas veces el cerebro tiene un comportamiento primitivo. Lo que está tratando de hacer es defenderse de algo indefendible, ¿no? Ya, Porque ni siquiera ya, existe. El pasado ya ya, no te puede hacer daño, el futuro todavía no lo conoces. ¿Qué vas a hacer con lo que eres y con lo que tienes y cómo te quieres sentir? Ahí viene la así, parte de la autorresponsabilidad afectiva. Yo, cuando decido empezar a cambiar mis pensamientos, empezar a ignorar muchos que no tienen fundamento, porque el cerebro solo piensa en cuestiones de juicios, de críticas, de miedos, y si le hacemos demasiado caso a eso, pues vamos a estar perdiendo un valioso tiempo para comenzar a entender que la felicidad pues es hoy, que se forja a través de tus pensamientos, de así la es. gestión de Ujú. tus emociones y de la responsabilidad que tú tienes para cambiar, porque nadie nos puede obligar a cambiar, ¿de acuerdo? Eres Ya, tú, aun cuando tú vayas a terapia o vayas con él y a tanatología o busques ayuda, si tú no tienes ese insight como dice Eli, ¿no? Que te cae el 20, que dices, ¿cuánto tiempo más quiero estar así? ya, Renuncias, aceptas que tienes que cambiar tu forma de ver, percibir lo que te pasa y vas a empezar a encontrar ese camino del que estábamos hablando al principio del programa, que es aprender a buscar el equilibrio emocional y mental. Yo creo que eso es parte de todo lo que engloba la intención de este programa y ujú, bueno, la química existe, ahí está, la química cerebral existe, los registros de los análisis de las actividades eléctricas cuando pensamos mal existen. ¿Cuándo vas a empezar a pensar mejor? ¿Cuándo? ya. ¿A partir de cuándo? Yo creo que hoy sería un buen motivo, porque aparte pues ya se nos está acabando el año, Sí. ya Ah, nos sí. vamos, ¿no? Ay, sí, sí, sobre todo porque, bueno, el ser humano siempre busca ciclos en el sentido para cambios, siempre busca inicios. A veces tenemos cambios diarios, pero no nos damos cuenta, que creo que es una de las cosas que a veces no percibimos precisamente por vivir en los pensamientos que muchas veces son trágicos. Como dices, en realidad pensamos un horror de cosas sobre algo que en realidad el 80% nunca sucede. Y pues obviamente te angustias por algo que todavía ni existe o estás dándole vueltas a algo que ya pasó y que ni siquiera puedes darle un cambio en el sentido del evento, vamos, sino la interpretación que hoy le des es justamente lo que te libera de sentirte en una emoción atrapado, porque es cuando muchas veces decimos, es que yo hubiera querido, yo hubiera hecho, ok, hoy no lo puedes hacer porque eso ya pasó, pero sí puedes darle un nuevo significado, que ese es lo importante del poder llegar a ser amables, como dices, y poder, amables con nosotros y poder tratarnos mejor. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda. Creo que una de las cosas importantes es poder llegar a hacer menos juicio de aquello que no hemos hecho de poder de alguna manera, de una mejor forma, pero es justo lo que te hace ser el día de hoy una persona con más aprendizaje y sobre todo algo que me gusta mucho compartir del doctor Joe Dispenza, que me encanta, que es maravilloso, siempre lo menciono, es justamente eso, dice, cuando podemos recordar algo sin tener una emoción baja, por llamarlo de alguna manera, es sabiduría, porque entonces solamente lo comparto desde el aprendizaje, no desde es que hoy todavía lo cargo, no, realmente llega a ser una forma de aprendizaje y obviamente dejarlo atrás, que al final es una de las cosas que, como dices, el presente es lo importante y pues el renunciar a controlar, como sería un punto que podemos llegar a decidir hacer. ¿Por qué? Porque el control afuera pues no se puede, lo que sí se puede es elegir qué interpretar de aquello que yo aparentemente no logro a lo mejor aceptar, ¿no? Dado que en algún momento cuando lo vemos es un regalo, de verdad, te libera. Y dices, oye, es un regalo que lo pueda ver de otra forma, sobre todo porque muchas veces esa parte de crisis o de cambios o de retos, que si solamente nos quedamos como te decía, en la parte de qué fue lo que perdí, pues muchas veces, y creo que lo más maravilloso que podemos decir es que te ganas tú, te ganas conocerte y te ganas amar aquello que muchas veces ha sido una sombra por mucho tiempo
y que al final puedes decidir que si no hubiera sido por ese momento, pues a lo mejor no hubieras llegado a ese momento de terapia, ese momento de cambiarlo por canalizarlo en arte, o sobre todo por llevarte mejor contigo y disfrutarte, porque entonces dejamos de escapar, dejamos de jugarnos con miles de cosas que en algún momento no es que sean malas, pero hay muchas maneras que a veces utilizamos para poder no tocar esas emociones. Entonces creo que el dejar el control un poco de afuera, realmente el decidir que no lo vas a controlar, lo vas a gestionar y vas a amar esa parte de ti. Entonces, pues bueno, llega hasta liberarte y a darte más energía, porque entonces ya tienes algo nuevo que crear. Y en la imaginación, y justamente leí hace mucho que los niños, de hecho también, cuando yo me acuerdo que cuando era niña y jugaba, pues yo imaginaba un montón de cosas y yo, bueno, era feliz en donde yo jugaba, pues, evidentemente yo creo que también te pasó a ti allí, jugabas, imaginabas que estabas a lo mejor yo, imaginaba que estaba dando un concierto y estaba yo bailando y así, pero realmente en mi imaginación veía a la gente y la saludaba y realmente ese momento para mí era maravilloso. Y sin embargo, lo vamos perdiendo cuando aparentemente te tienes que crecer, ¿no? Pero hoy tenemos una herramienta maravillosa que es tu imaginación. Y eso sería también el poder decir qué es aquello que puedo crear desde lo más poderoso que es tu mente y tu imaginación. Y esa es una emoción que te empodera. El llegar a decir, sí, sí me veo de una forma diferente y en algún momento que lo aceptes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que también a ti te pasó en algún momento que esa parte de poderte imaginar con algo diferente hace que todo ese pensamiento trágico quede a un lado. Y entonces ya no estamos todo el tiempo en lo negativo, o en todo lo que se quedó en lo que yo quiero arreglar. Entonces, en realidad no lo podemos hacer así. Sería más como la parte de poder cambiar nuestra historia. Y, por ejemplo, en algún momento yo lo compartí. Yo durante muchos años que viajé, conservé, bueno, más bien, de todos los lugares que yo viajé, traía yo ¿cómo le llaman? Los imanes para el refri, ¿no? De todos los países, y cositas de así, simbólicas de cada país. Y bueno, cuando me separé, pues el papá de mi hija se quedó con todo eso y demás. Pero en algún momento me decía, ¿no? Mi misma familia me decía, es que pídeselos, porque son tú de los dos, o pídele la mitad. Y a veces yo decía, ay, porque son, a ver cuándo vas a ir a Roma. Ay, ya se decía, a ver cuándo vas a volver a Roma. Y yo, entonces, en algún momento llegué a decir, bueno, sí, vamos a pensar. Prefiero pensar y les quiero compartir que por ese motivo, nada más por eso, voy a volver a ir a todos los lugares por otro imán para el refrigerador. Bravo. Me voy contigo. Sí. Entonces, pues bueno, yo tengo un pretexto y tengo esa imaginación de que ya me vi en algún momento haciéndolo, porque en realidad tengo una razón. O sea, más que aquello que ya no está, pues bueno, ahora va a ser mío y ya. Y todo aquello que en algún momento, cuando hay separaciones o cuando hay cambios así, bueno, es que se quedó, se llevó, hizo, bueno, sí se llevó, pero te tienes a ti y tienes la posibilidad de generar desde tu imaginación y tu cambio de pensamiento algo diferente y una razón por la cual sentirte mejor. Y me da ilusión, de verdad, me da ilusión decir, Claro. sí, voy a volverlo a hacer y a lo mejor, pero ahora va a ser de otra forma, en el sentido de que, bueno, yo trabajaba en eso y pues evidentemente me acuerdo que hasta una vez me traje una vajilla en platos así. Me hubieras visto. Me traje una vajilla completa de París, pero preciosa, ¿no? Y me la fui trayendo poco a poco hasta casi que decía yo, híjole, a ver si ahora que regrese, a ver si ya no hay las tazas o lo que faltara, porque yo no me podía traer toda la vajilla. Y al final esa vajilla ya se quedó allá. Entonces, en realidad, me gusta la experiencia en el sentido de que pude conocer esa parte, ¿no? Pero pues un poquito la idea de compartirles que en algún momento la decisión es tuya, ¿no? De qué es aquello que voy a elegir pensar Déjase, sobre. dicen, déjase el deseo del control, ¿no? Renuncias a ese deseo de control, ¿no? Ujú. Si no hubieses dicho, yo voy y se la quito, o sea, Sí, estoy renunciando de forma consciente a controlar algo que ya no puedo cambiar, pero voy a ujú, empezar y me encanta tu idea, ¿no? A transformar eso que me sucede para comenzar de nuevo y
bueno, yo creo que desde que comienzas por ti, para ti, es mucho más maravilloso. Seguramente vas a ir a todos esos lugares que tú me dices que vas a ir. Así será, que así sea, porque así tiene Vamos, que ser. vamos, Angie. Voy contigo, me hago en la maleta. Sí, Entonces, vamos a hacer un tour. lo importante aquí es, bueno, que hayan aprendido algo también, ¿no? La Sí, idea es que ustedes trabajen con la salud emocional, es una tarea ardua y consciente y se tiene que practicar, porque sí, realmente el gestionar las emociones, el aprender a identificarlas, expresarlas de forma diferente, a mejorar la relación incluso con tus pensamientos, de cómo piensas, cacharte, cambiar, modificar, renunciar a muchas cosas que has hecho y se supone por experiencia a lo mejor te han dejado cosas buenas o malas, transfórmalas porque es una forma vaya, de buscar el equilibrio, ¿no? Todos así buscamos es. eso. Ujú. Hoy a lo mejor son unas ideas que se relacionan y se van a hilar con ustedes. Algunas las van a cachar, van a decir, ah, esa es mía, es para mí. Ojalá que sí, ¿verdad? Sí, Las que no, pues todos tenemos un camino de aprendizaje, claro. ¿no? Que tenemos que ir buscando, encontrando. Y ojalá y que todos nosotros encontremos esos motivos para volver a iniciar. Entonces, ya haciendo el spot, ya se viene Navidad, Año Nuevo y otras cosas, para que sean conscientes, los invitamos a que trabajen con sus emociones, pues vayan a cursos, desayunos, ponencias, me Ay, encanta tu trabajo, Eli, estoy haciendo spot. gracias, gracias. De verdad, pues sí, evidentemente es una gran invitación la que haces, a corazón abierto sobre todo, poder llegar a tocar esa parte en la cual quieras realmente hacerlo, porque aquí la única distancia que hay es una decisión y la decisión empieza ahora, nada más. Es únicamente que tengas las ganas de que a pesar de lo que suceda, tengas la decisión y sobre todo la acción, ¿no? Porque decidir es uno y el paso dos es hacerlo. Entonces, Exacto. de poderlo trabajar en ti, porque es donde realmente hay que iniciar, no en los demás, no afuera, no cuando el mundo cambie, no cuando el gobierno sea otro, no, porque ese es solamente resistencia al cambio. Entonces, pues bueno, sí, Angie, pues ahora sí que estoy súper halagada y súper contenta, de verdad, totalmente invitada nuevamente Miergo. a estar. ¿Mandé? Sus desayunos de Eli son Ah, maravillosos, los sí, invito a todos mis pacientes, siempre les he dicho, vayan con Eli, es un amor de persona, aparte de todo, una persona muy experta en su tema, les va a encantar. Por mi parte, pues los invito a que asistan a terapias y de alguna forma ayuda a su crecimiento emocional, a su equilibrio emocional. Todos deberíamos de ir a terapia en algún momento de nuestras vidas. A lo mejor hoy si buscas el pretexto para ir, pues te invito a que comiences con una nueva etapa de tu vida, si es que así lo deseas, si no a tu tiempo, no hay problema, ¿verdad? Pero bueno, yo doy sí, consultas aquí en Tuxtlan, que tengo mi consultorio particular para quien guste, sí. seguir un proceso más minucioso de lo que es conllevar un poquito el equilibrio emocional, trabajar con tus emociones, un poco de arteterapia, un poco de, pues de muchas otras técnicas que trabajo. Soy terapeuta Sí. cognitiva conductual. Estoy para servirte, soy especialista en psicodiagnóstico infantil y de adultos. Y bueno, para mí fue un gusto y un honor estar contigo. Ay, Angie, muchísimas gracias. Qué bueno que nos compartes también, recomendarles muchísimo el trabajo de Angie y aparte sobre todo esa parte humana que es la que realmente conecta con la gente. Cuando la gente decide esa parte de decir sí, quiero recordar a través de ustedes o de ti, Angie, todo lo que es posible sanar, porque en realidad es justamente la parte en la que yo siempre les digo que nosotros únicamente les recordamos la forma porque es algo que a eso venimos y cuando el alma y el corazón conectan, las cosas se abren, las posibilidades y las personas así maravillosas como tú aparecen, como apareciste en mi vida y estoy honrada de verdad de Ah, tenerte y pues de verdad para mí un placer, un honor y pues compartirles también. Gracias por lo del desayuno, que al final, bueno, ya vamos a hacer el último, que es el sábado que entra no se el lo 17 pierdan. de diciembre. Muchísimas gracias. Es ahora con cierre, hasta creo brindis vamos a hacer. Pero bueno, es simbólico, obviamente. Pero sí, para que te des esa oportunidad de percibir en ti
que es posible dejar atrás, sobre todo iniciar y comenzar, como dirían, realmente un cambio en ti, que es cuando ya ha sido suficiente la forma en la que te sientes y que no te funcione en tus días, ¿no? Y pues mil gracias, Angie. Pues también aquí está vamos a dejar abajo la parte con tu página, o ya nada más así me parece que ellos pueden agregarlo ahí. Ahorita la ponemos Sí. aquí, no, no pasa nada, la Sí, ponemos aquí y para que si alguien gusta mi contacto, con mucho gusto. Y claro que bueno, sí. hasta que lo inconsciente no se haga consciente, te seguirá rigiendo el hecho de decir el destino, ¿no? El destino, no. El destino lo construyes tú, son palabras de Carlos Jung. Me encanta haber estado hoy contigo, me voy bien contenta, de corazón a corazón te quiero, nos vemos en tu desayuno. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y de verdad, así que una fuerte energía de bendiciones, sobre todo porque pues es aquello que nosotros tenemos gratis, el creer en ellas. Muchísimas gracias, Gracias. Angie. Y pues nos vemos pronto. Y sí, en el desayuno y antes yo creo. ¿Va? Va. Chao. Beso y gracias a todos.